Arrancamos la sesión del día de hoy. ¿Sí? Nuestro objetivo, continuar con la discusión del modelo de Koshimura sobre la caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces, esta sesión es la continuación, ¿sí? La continuación del modelo de Koshimura. ¿Sí? Bueno, Koshimura, no voy a ver el nombre exactamente. Koshimura, ¿sí? De la tasa de ganancia. ¿Ya? Modelo de Koshimura de la tasa de ganancia. Sin olvidar, por favor, que es una adaptación, ¿ya? No nos olvidemos de que este modelito que estamos viendo es una adaptación que yo he preparado para esta clase, ¿no? No es que así esté tal cual en la obra de Koshimura el modelo, sino que yo lo he adaptado de un ejemplo que plantea Koshimura para tratar de entender cómo surge la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. No olvidemos, ¿no? El objetivo del modelo es mostrar cómo puede caer la tasa de ganancia. Recuerden que esta es la tasa de ganancia. Pero esto en un contexto de competencia intracapitalista. Competencia intracapitalista. ¿Y qué queríamos decir por intracapitalista? Es decir, los capitalistas de un mismo sector venden todos la misma mercancía, ¿de acuerdo? Venden todos la misma mercancía y van a competir a través de precios. ¿Sí? Entonces eso significaba la competencia intracapitalista. Muy bien, entonces, recapitulando un poco lo que nosotros obtuvimos en la sesión pasada, ya para empezar a entrar un poco en calor. En la sesión pasada nosotros obtuvimos un resultado bastante peculiar, ¿sí? Entonces, primero, usando todas las ecuaciones que ya planteamos en la sesión pasada y los diferentes supuestos, llegamos a obtener primero una ecuación genérica para la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, cuando todavía no había competencia intracapitalista. ¿Cómo era esa tasa de ganancia? Bueno, la tasa de ganancia, ¿okay? Ya, subí. Habíamos visto que se podía escribir como epsilon promedio, W epsilon promedio sobre PAD A y más W. ¿De acuerdo? Esto podría servir para cualquiera de las dos empresas, igual 1, 2. No olvidemos que aquí estas son empresas, ¿sí? Que producen la misma mercancía. Que producen la misma mercancía. La misma mercancía. Ya, no nos olvidemos de ese detalle. Mercancía. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros habíamos llegado a esta ecuación que representaba las tasas de ganancia. En el caso de no competencia intercapitalista, recuerden que esta era una tasa de ganancia, pero para el caso de no competencia. Caso de no competencia, luego vamos a ver el caso de competencia, pero ahorita estamos hablando del caso de no competencia. ¿Sí? Ya, entonces en el caso de no competencia, tenemos esta tasa de ganancia, poco genérica, ¿sí? Y luego de eso analizamos qué sucedía cuando veíamos uno de los supuestos. Entonces nosotros teníamos un supuesto, ¿no? El supuesto creo que es el 4A o el 4B, creo que es el 4B más bien. Y en el supuesto 4B se indicaba que la mecanización, ¿sí? La mecanización de la empresa 1 era mayor a la mecanización de la empresa 2. Mecanización de la empresa 2, ya, mecanización entre comillas. ¿Ya? Entonces, esto como se veía en términos un poco más rigurosos a través de ecuaciones, lo veíamos nosotros a través, si no me equivoco, creo que era la ecuación 9 en nuestras formulaciones. Verifiquemos por favor, creo que era la ecuación 9 de nuestras ecuaciones. Esperas. Aquí creo que estamos. Entonces nuestras ecuaciones están acá. ¿Ya? Solo quiero verificar que es la ecuación 9, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces en la ecuación 9 de nuestros apuntes anteriores habíamos definido que hay una desigualdad entre tasas de ganancia, y claro, entre mecanizaciones. Sí, y era el supuesto justamente 4B. ¿Ya? Entonces es el que estamos nosotros ahorita analizando, o recordando más bien dicho. Entonces este supuesto bajo la ecuación 9 indicaba que A1 era mayor a A2. ¿Sí? Entonces esta era la idea. La mecanización de la empresa 1 es mayor a la mecanización de la empresa 2, y a través de esta desigualdad nosotros ya demostramos la sesión pasada, ¿sí? Que si A1 es mayor que A2, nada más, o sea, y el resto de supuestos, entonces va a suceder que la tasa de ganancia 2 era mayor a la tasa de ganancia 1. ¿Ya? Entonces este era un primer resultado súper importante que nosotros obtuvimos. ¿Ya? Y este resultado básicamente indicaba que la empresa más eficiente
la empresa más eficiente obtiene la menor tasa de ganancia. Este era un resultado incluso paradójico, ¿no? Tiene la menor tasa de ganancia. Tasa de ganancia. ¿Ya? Pero no olvidar, no. Obtiene la menor tasa de ganancia cuando no hay competencia intracapitalista. Cuando no hay competencia. Y cuando no hay competencia intracapitalista. Entonces, cuando no dejamos que los capitalistas compitan, ¿sí? Entonces termina pasando que el capitalista más eficiente, o de hecho la empresa más mecanizada, si quisiéramos ser aún más rigurosos, ¿no? La empresa más mecanizada, ¿sí? Obtiene la menor tasa de ganancia, ¿ya? Y es más, nosotros de hecho incluso tuvimos cómo se comporta la tasa de ganancia cuando cambia la mecanización, la derivada parcial de pi sub i con respecto a sub i. Y de esa derivada parcial, que es una derivada bastante simple, el denominador me quedaba a sub i más w al cuadrado, y aquí teníamos un menos, y aquí era w, si lo promedio por la derivada del denominador, perdón, que es PAD. ¿No? Y esto era menor a cero. ¿Ya? Entonces también habíamos visto que está otro resultado importante, ¿no? O sea, si aumenta la mecanización, entonces cae aún más la tasa de ganancia. Y esta habíamos dicho que es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Bien, tasa de ganancia, pero repito una vez más para el caso de no competencia. No competencia. En el caso de competencia tal vez no pase así, ya vamos a ver qué pasa. Pero al menos en el caso de no competencia, si aumenta la mecanización, ceteris paribus, de hecho se voy a escribir acá, o sea, todo lo demás es constante, ¿no? Ceteris paribus, si todo lo demás se mantiene constante, un aumento de la mecanización lleva a una menor tasa de ganancia. ¿Ya? Ese será un resultado paradójico que surge cuando no dejamos que los capitalistas compitan en este modelo. ¿Sí? Entonces, obviamente que ahora lo que nos va a interesar es dejar que los capitalistas compitan, porque caso contrario, este resultado no parece muy realista con respecto a lo que vemos todos los días en la competencia entre empresas. Vemos que la empresa más eficiente usualmente es la que más gana, no la que menos gana. ¿Sí? Pero nótese eso, nótese la implicación que hubiera si es que no les dejáramos competir. ¿Ya? ¿Cómo explicamos esta diferencia en tasas de ganancia? Bueno, la podemos explicar a través de lo que pasa en los precios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer desde ahora, en el siguiente paso de este modelito, es ver qué sucede con los precios cuando no hay competencia. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar una explicación un poco más clara de por qué la empresa más mecanizada, que también es la más eficiente, resulta ser la que obtiene la menor tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con los precios. Entonces, nuestro siguiente punto. ¿Qué sucede con los precios directos? Ya no olvidemos que estamos trabajando con precios directos. O sea, estos precios directamente proporcionales a las horas de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con los precios directos cuando no hay competencia? No hay competencia intra. Y no hay competencia intracapitalista. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder con los precios cuando no hay competencia intracapitalista? Pensemos en que nosotros necesitamos para eso, obviamente, ver cuáles son los precios. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a sacar una ecuación de precios y recordemos, por favor, que esta ecuación de precios es diferente para cada empresa, porque no permitimos que compitan. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos precios directos. Luego, cuando compitan, cambiará la situación de los precios, pero por ahora cada empresa tiene su precio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representar esto? Bueno, tomamos la ecuación 1. ¿Sí? Y en la ecuación 1 vamos a escribir algo que ya conocemos, CI más BI más DCI igual a PI de QI. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo la ecuación 1? La ecuación 1 simplemente nos recuerda que, ok, cuando tenemos unas cantidades, esta vez en unidades, las multiplicamos por un precio, tenemos un ingreso y ese ingreso cubre gastos y también cubre la ganancia de la empresa. ¿Sí? Ok, entonces tenemos esta primera ecuación y recordemos que esta ecuación rige para I igual 1, 2. ¿Ya? Para I igual 1, 2. O sea, esto rige para ambas empresas. Pero sabemos que cada empresa va a tener su propio precio, ¿ya? Porque no están compitiendo todavía. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ecuación les invito
a que primero reemplacemos los términos que tenemos como C, B y S, y también Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos reemplazar? Entonces, nosotros podemos replantear estas ecuaciones de la siguiente manera. En vez de CI, yo sé que CI es igual a PA de, o sea, el precio de la máquina, por la cantidad de máquina empleada, más BI, yo sé que es igual a WLI, o sea, los salarios por las horas trabajadas, más, y en cambio, con respecto a la ganancia, yo la puedo escribir como BI epsilon promedio, ¿sí? O sea, como el salario, el gasto total de salarios multiplicado por el número de horas, perdón, multiplicado por la distribución, ¿ya? Entonces todavía no hagamos el despeje de BI, que nos quede BI en las dos ecuaciones, ¿ya? Y esto sería igual a PI de QI, ¿sí? Entonces lo único que hice aquí fue básicamente reemplazar el término C, ¿sí? Con la ecuación 2, y con la ecuación 13 he reemplazado el término S. ¿Sí? Entonces lo que hice, ¿ya? Recuerden por favor que si pueden tener a mano las ecuaciones y los supuestos, sería cómodo para que se vayan ubicando si no recuerden estas ecuaciones, ¿ya? Para quienes me están siguiendo a rigor me refiero, ¿no? Para quienes no, vayan captando la intuición no es muy compleja, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Gasto en máquinas, es precio de la máquina por cantidad de máquinas. El salario no le he tocado y resulta ser que la ganancia se puede escribir como el salario multiplicado por la ratio ganancia-salario. ¿Ya? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar algunos términos para poder simplificar y obtener los precios. Entonces ahora esta ecuación la vamos a escribir de esta otra forma. PAD, ahí lo voy a reemplazar por ahí minúscula LI, ¿sí? Más WLI, más, bueno, de una vez podemos hacer aquí un factor común, ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos BI que multiplica 1 más epsilon promedio, ¿ya? Eso es igual a PID, y en vez de, a ver, ¿saben qué? Mejor dejemos así, QI y AI, ¿ya? Para que se vea paso por paso que estamos haciendo. Entonces lo único que hice ahorita fue un factor común, ¿ya? Hice solo un factor común de BI, nada más. ¿Ya? Luego de eso, lo que yo voy a hacer en todos estos términos es dividir para LI, ¿sí? Voy a dividir para LI, y también BI voy a dividir para LI, ¿ya? Si hay algún ruido de fondo, les pido por favor disculpas, esperemos que no sea muy inoportuno el ruido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo puedo notar lo siguiente, PAD, ¿sí? Va a estar multiplicado por AI sobre LI, y ese AI sobre LI es que es igual. Si nosotros vemos nuestras ecuaciones, AI sobre LI es la mecanización, ¿sí? Eso lo sabemos por la ecuación 4. Entonces, si yo aplico la ecuación 4, yo puedo reemplazar AI y LI por la mecanización AI, ¿ya? Más BI sabemos que es igual a WLI. WLI dividido para LI me va a dar W, ¿sí? Por 1 más epsilon promedio, igual a PID, y QI sobre LI me va a dar a QI minúscula, que es la productividad. Eso lo sabemos en cambio por la ecuación 5. ¿Ya? Entonces me está quedando una ecuación mucho más compacta del precio, y de hecho ya la puedo despejar, el precio, me va a quedar PID igual, ¿qué voy a tener en el numerador? En el numerador voy a tener PAD AI más W por 1 más epsilon promedio, y en el denominador en cambio voy a tener solamente QI, ¿sí? Y eso me ha permitido entonces obtener una ecuación tanto genérica para definir los precios de cada empresa, ¿sí? En términos de las constantes de nuestro modelo, ¿ya? Por cierto, me olvidé de indicar que este B desapareció por la ecuación 3, ¿no? Este es por la ecuación 3, porque el B es igual a W por LI, ¿ya? B igual a WLI, ¿ya? Entonces ahí se fueron las LI y me quedó solo W. Muy bien, entonces esta ecuación de los precios me puede servir para yo hacerme una idea de, bueno, qué está pasando con cada uno de los precios, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, colegas. Vamos a analizar qué pasa entre cada uno de los precios, ¿sí? Entonces nosotros podemos analizar qué pasa con cada uno de los precios. Si ven que esto rige para igual 1 y 2, ¿sí? Entonces rige para igual 1 y 2. Ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando en esta ecuación sacamos o usamos esta ecuación para obtener la diferencia de precios entre empresas, ¿sí? Diferencia de precios
entre empresas. Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar cuando saquemos la diferencia de precios entre empresas? Por ejemplo, sabemos que la empresa 2, ¿verdad? Es la que tiene la tasa de ganancia más alta. Entonces, ¿qué nos dice la intuición? Que si yo saco la resta del precio 2, o sea, el precio que pone la empresa 2, o el que vende la empresa 2, y le resto el precio de la empresa 1, ¿sí? Quizá esto es positivo. ¿Por qué? Porque es muy probable que la empresa 2 esté vendiendo su mercancía a un precio más alto que el precio de la empresa 1. Pero eso es justo lo que hay que demostrar. O sea, no es que con esto ya decimos algo. Simplemente vamos a sacar esta resta y ver qué nos sale. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual esta resta? Bueno, esta resta es igual y puedo utilizar la ecuación que acabo de obtener, ¿no? Puedo usar esta ecuación. Disculpen, cometí un ligero error. Ya. Pues vamos a usar esta ecuación, pero obviamente hay que reemplazar cada i por la respectiva empresa. Por ejemplo, aquí tenemos una i. En vez de i podemos escribir la empresa 2. Ese sería el precio de la empresa 2. ¿Sí? Y le restamos el precio, pero de la empresa 1. ¿Sí? Ya pueden notar la importancia que tenía obtener esta ecuación general de precio. Entonces me permite muy rápidamente obtener el caso del precio 1 y del precio 2. ¿No? Entonces este es 1. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simple y llanamente estamos sacando la diferencia de precios, reemplazando esta ecuación general por 1 o 2, dependiendo de la empresa que estemos considerando. Si tenemos 2, tenemos 1. Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos sacar la diferencia de estos precios, a ver qué nos sale. Entonces, la diferencia P2D menos P sub 1D, ¿a qué va a ser igual? Ya, entonces, es simplemente una resta, no tiene nada del otro mundo. Entonces, lo que puedo ver yo es que aquí me va a quedar un mismo denominador, Q1, Q2. ¿Sí? Y luego lo que puedo hacer es yo multiplicar cada término por ejemplo, el denominador que estoy señalando en este momento lo multiplicaría por este numerador y lo mismo pasaría con la otra fracción, ¿ya? Porque es el denominador común. Entonces, ¿qué me va a quedar? De hacer esa operación me va a quedar PAD A2 Q1 más W por 1 más epsilon promedio Q1, ¿sí? Menos, ¿qué me va a quedar del otro lado? PAD A1 Q2 menos, porque aquí está este menos que va contra ese más, ¿ya? Menos Q2, ¿sí? Menos Q2 que multiplica, a ver, pongamos en cuenta, ¿cómo estamos? Ya, menos W, 1 más epsilon promedio, Q2, ¿ok? Listo. Reitero que cualquier ruido de fondo les pido mis disculpas y ya se vuelve muy complejo, complicado. Trato de resolverlo, ¿no? Esperemos. Bueno, ok. Sigamos. A ver, entonces nosotros tenemos ya esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que simple y llanamente está resolviendo la resta de estos dos precios, ¿sí? Entonces estos dos precios están restando y obtuve esta ecuación y podemos simplificarla un poco. ¿Para qué me va a quedar esto? Igual va a ser igual a lo siguiente, ¿no? P sub 2 menos P sub 1 en precios directos, igual a que, ya. Entonces, no hay mucho que decir, ¿no? Sería simple y llanamente factor común PAD. Si ven que aquí hay un PAD y aquí también hay un PAD. Entonces, PAD que multiplica a A2Q1 menos A1Q2. ¿Ok? Entonces, A2Q1, A1Q2. Un simple factor común. Más W por 1 más epsilon promedio, que multiplica en cambio ¿qué? Q1 menos Q2. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces aquí hicimos factor común PAD, A2Q1, A1Q2. Y en el otro término hicimos factor W1 más epsilon promedio. ¿Ya? Y me quedó Q1 menos Q2. Y todo esto lo dividimos para Q1 sobre Q2. Perdón, Q1 por Q2. ¿Ya? Y es lo máximo que podemos simplificar esta diferencia de precios. Ya no podemos decir mucho más, pero tal vez es suficiente, ¿no? Todo está ya en términos de las constantes de nuestro modelo. El precio de la máquina, que sabemos que es constante, la mecanización, la productividad, o sea, son constantes. ¿Ya? Ahora, vamos recordando algunos de los supuestos del modelo. Por algunos de los supuestos del modelo sabemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos decía el supuesto 4A?
El supuesto 4A, recuerden que decía que la empresa 1 es más productiva que la 2 en términos de trabajadores. O sea, esta ecuación 4A, perdón, este supuesto 4A se veía como la ecuación 8, que indicaba que la productividad laboral 1 es mayor que la productividad laboral 2. ¿Sí? Esto significaba que la empresa era más productiva en términos de trabajadores. Y esto evidentemente significa, por tanto, que Q1 menos Q2 es mayor a 0. ¿Ya? ¿Pero qué es Q1 menos Q2? Es justamente el primer paréntesis de este término de la diferencia de precios. Entonces yo puedo decir que este término ya sé que es positivo, por tanto sé que este primer paréntesis es positivo. ¿Ok? Entonces ya sé que este paréntesis es positivo, 1 más epsilon promedio es positivo, todas las variables que trabajamos son positivas, y W es positivo evidentemente, ya que hay un más todo este primer elemento, este sumando, sabemos que es positivo. ¿Ok? Eso fue gracias al supuesto 4A de que la productividad laboral, escribamos nada más, la productividad laboral de 1 es mayor a la productividad laboral de 2. ¿Sí? Entonces eso nace como primer resultado de aplicar el supuesto 4A. ¿Ya? Teníamos otro supuesto. Recuerden el supuesto 4C. ¿Ya? Entonces el supuesto 4C, si no me equivoco, esto debe estar representado en la ecuación número 10. Sí, creo que la 10. En la ecuación 10, ¿qué podíamos notar nosotros? Bueno, notábamos que también la productividad de la máquina usada en la empresa 1 es mayor que la productividad de la misma máquina, pero usada en la empresa 2. Ahí porque pongo L, disculpen, esa es la máquina. Ya. Ok, entonces nosotros sabíamos eso, sabíamos que la productividad de la máquina en la empresa 1, es mayor que la 2. ¿Ya? Eso significaba básicamente que la empresa 1 es más eficiente usando la máquina que la empresa 2. Sí, o sea, la empresa 1 es más eficiente porque es la misma máquina. Entonces es un tema más bien de uso eficiente. Muy bien, entonces, ¿qué es Q1 y qué es Q2 en este contexto? Q1A y Q2A, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué equivale? Pensemos o abramos la definición de Q1 y Q2A. Esto recuerden que es Q1 mayúscula, ¿sí? Q1 mayúscula sobre A1 mayor a Q2 mayúscula sobre A2, ¿ya? Esta es, en cambio, el resultado de aplicar, perdón, el resultado de aplicar la ecuación 6. Y es la definición. O sea, si esta es la productividad por máquina, es el producto por máquina. O sea, no hay donde ir, es Q sobre A. ¿Ok? Entonces tenemos esta desigualdad, la desigualdad 6. Ahora, a esta desigualdad 6 vamos a hacer lo siguiente. Perdón, esta desigualdad que nace de la ecuación 6. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces voy a poner ese 6 un poquito más a un lado porque me está estorbando. ¿Ya? Y voy a mover un poquito la desigualdad. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Por favor, vamos a multiplicar y dividir por L's. Por ejemplo, en el lado izquierdo voy a multiplicar y dividir por L1. Y en el lado derecho voy a multiplicar y dividir por L2. ¿Ya? Es un artificio. L1 sobre L1 es 1, por tanto no pasa nada si hago esta operación. Lo mismo en el otro lado. Pero ¿por qué estoy haciendo esta operación? Esta operación me va a permitir resumir esta ecuación de otra forma. ¿Qué es Q1 sobre L1? Q1 sobre L1, si recordamos, es la productividad ya no de la máquina, sino laboral. ¿Sí? Q1 sobre L1. Y en cambio, ¿qué es A1? O mejor dicho, ¿qué es L1 sobre A1? L1 sobre A1 es el inverso de la mecanización. ¿Sí? O si ustedes quisieran, podrían decir, bueno, aquí está, bueno, es el inverso de la mecanización, o es A1 sobre L1. Pueden leerlo así, A1 sobre L1, es la mecanización. Y esto obviamente tiene que ser mayor. Y en el otro caso que me va a quedar, Q2 sobre L2 es Q2 minúscula. Y A2 sobre L2 es A2 minúscula. ¿Sí? Esto viene de los supuestos, obviamente este es el supuesto 4C, pero también viene de las ecuaciones, y aplicamos aquí la 6, para sacar Q aplicamos la 5, y para sacar A aplicamos la 4. Entonces vamos aquí, 5 y 4. Entonces aplicamos las ecuaciones 5 y 4. ¿Ya? Muy bien, ¿y qué podemos hacer ahora? Bueno, puedo poner los términos que están dividiendo, pasarlos al otro lado, multiplicar, aprovechando que todo es positivo y la desigualdad no cambia. Entonces, si yo hago ese movimiento, ¿qué voy a obtener? ¿Ya? Entonces, yo muevo todo, voy a obtener, fíjense, no, continúa aquí, ¿no? Significa esto, ¿no? Q1 A2 sería mayor a Q2 A1, ¿sí?
acuerdo? O primero pongamos la A, ya, para que sea todavía más notable el resultado, aunque ya es evidente. Entonces la A primero, ¿no? Me va a quedar primero A2, Q1, si este A2 que dividía lo paso a multiplicar, y esto va a ser mayor a A1, Q2, pero a su vez, esto lo puedo reescribir de esta forma, A2, 2, Q1, menos A1, Q2, es mayor a 0, positivo. ¿Sí? Entonces todo este término de acá resultó ser positivo. ¿Pero qué es este término? A2, no, A1, Q2, con un menos. Es el mismo término que acompaña al precio de la máquina en esta resta de precios. A2Q1, A2Q1 menos A1Q2, A1Q2. Por tanto, todo ese paréntesis también es positivo. ¿Sí? Conclusión. Tengo dos paréntesis positivos y todos los elementos positivos. No hay mucho a dónde ir. El resultado, por tanto, es que necesariamente el precio es mayor. ¿Ok? Entonces solo vamos a copiar la siguiente hoja, porque se me acabó el espacio. Entonces solo vamos a copiar en la siguiente hoja. Una hoja. Nada. Bien, entonces esta es nuestra ecuación, ¿no? Si no me equivoco, estamos en la ecuación, en la hoja B. Entonces estamos en la hoja B. Entonces obtuvimos este resultado y sabemos ya que tenemos dos términos positivos, que son esos paréntesis, ¿sí? Y no olvidemos de dónde venía, ¿no? O sea, el 1 positivo viene de que Q1 es mayor a Q2, ¿sí? Y en cambio el otro positivo venía, recuerden, de que Q1A es mayor a Q2A, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, sí, Q1 es mayor a Q2 y Q1A y A es mayor a Q2A, ¿sí? Es 1 y 2 por si acaso. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que la productividad laboral de la empresa 1 es mayor a la productividad laboral de la empresa 2 y la productividad de la máquina en 1 es mayor que la productividad de la máquina de la empresa 2, ¿qué se obtiene como resultado? ¿Ya? Primero, esto obviamente que significa que la empresa 1 es más eficiente que la empresa 2, ¿ya? Por supuesto, que estamos acabando de escribir, que la empresa 2. ¿Por qué es más eficiente? Porque está produciendo más por unidad de trabajo y por unidad de máquina. O sea, está produciendo más por hora trabajada y por máquina empleada. Entonces, la empresa 1 es más eficiente que la empresa 2. Pero pese a eso, sí, o sea, pese a eso, ¿cuál es el resultado? El resultado es que P2D menos P1D es mayor a 0, o lo que es lo mismo, ahí está con rojo, P2D es mayor a P1D. Entonces reflexionemos un poco con lo que acabamos de obtener. La empresa 1 es más eficiente que la empresa 2, pero el resultado de eso es que la empresa 2 vende la mercancía a un precio directo, a un P2D, mayor que el precio de la empresa 1. Empresa 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que pese a que la empresa 1 ya no solo que estaba más mecanizada, sino que ahora es más eficiente en todo sentido. O sea, la empresa 1 tiene la mejor productividad por trabajador o por hora de trabajo. Y aparte la empresa 1 tiene la mejor productividad por la máquina, o sea, usa más eficientemente la máquina. Sin embargo, resulta ser que el precio que recibe la empresa 1 es menor al precio que recibe la empresa 2, lo que acabamos de demostrar, ¿sí? Y este es un resultado paradójico, ¿sí? Pero que al mismo tiempo nos permite entender el otro resultado. Recuerden que el otro resultado, en cambio, tenía que ver con la tasa de ganancia. La tasa de ganancia de la empresa 2, ¿sí? Recuerden eso sacamos hace un rato, ¿no? La tasa de ganancia de la empresa 2 es mayor a la de la empresa 1. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿cómo explicamos este resultado? Este resultado se explica de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que si tenemos mayor eficiencia, esto ya lo dijimos la sesión pasada, pero recalquemos, ¿no? Si tenemos mayor eficiencia, ¿qué significa eso?
Eso obviamente significa más productividad, ¿no? Es bastante claro, más productividad. Pero ¿qué significa más productividad y más eficiencia? Significa menos esfuerzo para producir la mercancía. ¿Qué significa menos esfuerzo? Menos esfuerzo significa, por tanto, menos tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, cada mercancía en promedio para la sociedad requiere menos horas de trabajo, ¿sí? Porque hay menos esfuerzo, o sea, resulta ser que es más fácil producir la máquina, la mercancía. Si es que baja el tiempo de trabajo socialmente necesario, baja el valor creado, ¿verdad? Porque bajo este enfoque marxista, el valor depende del tiempo de trabajo socialmente necesario, la magnitud. Entonces, si cae el tiempo de trabajo socialmente necesario, necesariamente cae el valor. Pero si cae el valor, ¿qué termina pasando? Termina pasando que cae el precio directo. Porque recuerden que el precio directo es justamente el precio directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, si la mercancía requiere ya no 100 horas, sino solo 50 horas, en dinero ya no serán $1000, sino solo $500, si usamos una proporción de $10, ¿ya? ¿Sí? O sea, pensemos en dos situaciones, ¿no? Entonces pensemos la situación uno. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Ejemplo, situación uno. Tenemos una mercancía M. Ya, esta mercancía M requirió el tiempo de trabajo socialmente necesario, digamos, 100 horas. ¿Ya? Y eso en precios directos, asumamos que significa $1000. ¿Ya? Entonces, implícitamente, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que hay una proporción de una hora, $10. ¿Sí? O sea, una hora, seamos incluso más rigurosos, una hora crea valor equivalente o medido en dinero en $10. ¿Ya? Entonces, 100 horas serían $1000, o multiplicar por 10. Pero ahora digamos que esta es la situación uno, ¿no? Luego tenemos una situación 2. Sube la eficiencia. Si sube la eficiencia de la misma mercancía, ahora requiere solo 50 horas, pero por tanto, ¿qué va a pasar con el precio? Que ahora bajaría a $500, si se mantiene esta proporción, que es lo que estamos asumiendo, que se quedan en precios directos. Conclusión, mientras más eficientes se vuelven las empresas capitalistas y no compiten con otras empresas del mismo sector, terminan bajando los precios. ¿Ya? Resultado bien paradójico, pero no muy salido de la realidad si lo pensamos con más calma. ¿Ya? Pues ya vamos ahorita mismo vamos a hacer un resumen de esto, ¿no? Entonces, hagamos un muy rápido resumen. Ya, en resumen. Entonces, ¿qué hemos obtenido? En resumen, cuando no hay competencia intracapitalista, cuando no hay competencia intracapitalista, ¿qué sucede? Ya. En resumen, cuando no hay competencia intracapitalista, tenemos dos resultados, ¿no? Si la mecanización uno es mayor a la mecanización 2, sabemos que eso significa que A1 es mayor a A2. Entonces, tasa de ganancia 2 mayor a tasa de ganancia 1. Y aparte, si la productividad en 2, perdón, en 1, es mayor a la productividad en 2, eso como lo veíamos con dos productividades, la laboral, Q1 mayor a Q2, y la de la máquina, Q1A mayor a Q2A, ¿sí? En cambio, eso significa que el precio directo 2 es mayor al precio directo 1. ¿Ah? Entonces, cuando no hay competencia intracapitalista, la empresa más productiva y más eficiente, la empresa más productiva y eficiente recibe la menor tasa de ganancia, y el menor precio directo. ¿Ya? Ok, entonces este es un resultado muy peculiar, ¿ya? Muy peculiar, que es una conclusión lógica de lo que originalmente plantea Marx en el tomo 1 del Capital, ¿sí? Y que está al inicio mencionado en el tomo 3 del Capital también. Y ese es el resultado en donde
la contradicción capitalista de una mejor productividad y de una mayor mecanización, ¿sí? Más productiva, más eficiente y por cierto también más mecanizada, ¿no? Más mecanizada también, más mecanizada, estaba olvidando. O sea, la empresa más mecanizada, más productiva, más eficiente, recibe menor ganancia, menor tasa de ganancia y menor precio directo, ¿ya? Un ejemplo que podría más o menos explicarnos eso. Si con los años se vuelve cada vez más fácil producir un celular, ¿sí? O sea, requiere menos esfuerzo, a la sociedad le requiere menos esfuerzo, lo lógico es esperar que el precio del celular baje, o el precio de una laptop. Piensen que tienen una laptop y cada vez se le hace más fácil a la sociedad producir la laptop, menos esfuerzo, el precio de la laptop baja, ¿sí? Y si lo vemos en un proceso histórico, como que tiene cierto sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que a medida que aumenta la productividad, los precios bajen porque resulta ser que se requiere menos esfuerzo para producir la máquina, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué están haciendo los capitalistas? No pueden quedarse en esa situación, ¿ya? No pueden quedarse en la situación en donde producen mercancías de forma cada vez más eficiente y, por tanto, cada vez requieren menos esfuerzo, menos valor, menos dinero, ¿ya? Y aparte la demanda es limitada, o sea, los consumidores son limitados, no pueden expandir ilimitadamente el consumo, aunque a veces intentan y lo quieren hacer, pero no lo logran. Entonces, ¿qué sucede? Es vital la competencia. Es vital la competencia entre los capitalistas para que este resultado, bien paradójico, cambie, ¿sí? Entonces, el capitalista más productivo, más eficiente y más mecanizado, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer la empresa más mecanizada y más productiva? Obviamente va a querer competir ya no solo contra los trabajadores, o sea, ya no es solamente el tema de explotación al trabajador, sino que ahora la empresa uno va a tratar de ver la manera de obtener las ganancias o parte de las ganancias que está obteniendo la empresa 2. Y ahí es donde juega el tema de la eficiencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante en el modelo de Koshimura es analizar el caso cuando se da la competencia. Entonces ahora vamos a levantar el supuesto que teníamos al inicio y vamos a cambiar a un nuevo escenario, donde ahora sí va a haber competencia entre capitalistas. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esta hoja la podemos dejar hasta aquí. Entonces solamente podemos poner como una conclusión, ¿sí? Con una estrellita. Entonces podemos poner como una conclusión la competencia intracapitalista se vuelve crucial para la empresa 1. ¿Ok? Entonces la empresa 1 está obligada sí o sí a competir. Si es que no quiere, imaginen eso. O sea, la empresa 1 debe haber tomado gastos, poder ser más mecanizada que la 2. Y que esos gastos le signifiquen menor tasa de ganancia es un poco paradójico. Entonces la competencia se vuelve vital. O sea, hay que competir con el otro capitalista para tratar de recuperar la tasa de ganancia. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a analizar en la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una ecuación, una hoja C. ¿Ya? Y aquí quiero hacer un comentario muy rápido, muy al margen. ¿Ya? Este modelito de Koshimura que estamos haciendo, ¿sí? Tiene mucho parentesco, pero ya es un modelo, no sé, ya es el modelo, pero tiene mucho parentesco con un ejemplo que nosotros, o bueno, quienes tuvieron la oportunidad y estudiamos conmigo Economía Política 1, era el ejemplo de la producción, tal vez piénsenlo así, de dos personas que quieren producir un cuy, listo para comer, listo para venderlo y comerse, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pensemos que el cuy queda idéntico para cualquiera de estas dos personas, pero una persona es más eficiente produciendo el cuy que la otra persona, ¿sí? Entonces, resulta ser que la persona más eficiente le va a tomar menos esfuerzo producir el cuy y por tanto el precio del cuy va a ser más bajo si el precio refleja esfuerzo, ¿sí? En cambio, la persona más ineficiente que le tomó más esfuerzo va a tener que vender el cuy a un precio más alto porque va a hacer más esfuerzo por el cuy, ¿sí? Entonces, si se ponen a recordar, así sobre todo quienes estudiaron Economía Política 1 conmigo, porque tal vez quienes no lo hicieron dirán de qué estoy hablando, les invito a buscar ese video. Hay unos videos con material de Economía Política 1 y ahí hablo de ese ejemplo. Este es justo el modelo de ese ejemplo, ¿sí? Es el cameo, si quieren, de ese ejemplo, ¿ya? Entonces, desde el modelo de Koshimura, si quisieran, podrían pensar en el modelo del cuy, para recordar ese ejemplo que usábamos en clase. Pero nos quedamos con el modelo de Koshimura, ¿no? Porque suena mucho
más potentes, ¿no? Y aparte, somos justos con a quien primero se le ocurrió la idea, ¿no? Porque la idea no se me ocurrió primero a mí. Bueno, se le ocurrió a Marx, obviamente, pero después a Koshimura se le ocurrió poner algún buen ejemplo. Pero listo, continuamos. Pasemos ahora al caso con competencia intracapitalista. ¿Ya? Entonces pasamos al caso, el que realmente nos importa, ¿no? Al caso con competencia intracapitalista. Este es el que realmente nos interesa, porque es el realista, es el caso capitalista. Es el caso en donde realmente sabemos que está mucha de la economía que conocemos hoy en día, mucho del capitalismo. ¿Sí? Las empresas están buscando expandirse todo el tiempo, los capitalistas, sobre todo ya los grandes, ¿no? Están compitiendo unos con otros entre capitalistas. Están compitiendo unos con otros. ¿Y qué sucede en la competencia intracapitalista? Bueno, lo primero que va a suceder, ¿sí? El primer resultado o el principal resultado, recuerden que será el siguiente, ¿no? Entonces, el principal efecto, más que el resultado, el principal efecto, digamos, de esto, es que nosotros debemos cambiar el supuesto cero. Entonces, el supuesto cero de nuestro modelo va a cambiar por un supuesto cero prima. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes vean que yo pongo una prima a un supuesto o a una ecuación, es porque ahora corresponde a la versión en competencia intracapitalista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo supuesto? El nuevo supuesto es que ahora se permite competencia intracapitalista. Competencia intracapitalista. ¿Ya? Tanto obvio. ¿Se acuerdan que el supuesto cero al inicio era que no había competencia intracapitalista? Ahora el nuevo supuesto es que sí hay. Incluso tienen una muestra de para qué mismo sirven los supuestos. No sirven solo para criticar los modelos y decir que no sirven. Los supuestos también sirven para, bueno, en un momento en el cual quiero volver el modelo un poco más realista, quito el supuesto. ¿Sí? Entonces, ahora estamos quitando el supuesto y poniendo uno nuevo. Se permite competencia intracapitalista. ¿Y eso qué va a provocar? Entonces, el principal efecto es que todas las empresas que producen la misma mercancía, ¿sí? Que producen la misma mercancía, la venden a un mismo precio promedio, ¿sí? A un mismo precio promedio. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo se va a ver este supuesto en términos de ecuación? Este supuesto va a recogerse a través de, si no me equivoco, la ecuación 11. Entonces, en la ecuación 11 nosotros planteábamos algo como lo siguiente. Nosotros decíamos, ok, si tenemos la mercancía producida por la empresa 1 y que vende a su precio, este ahora es el antiguo precio, ¿no? P1D era el precio cuando no hay competencia, más P2D, igualmente por en cambio la cantidad 2, pero de siempre esta es la empresa 2, por el precio que vendía antes de cuando no había competencia. Esta suma de dinero vamos a asumir que es igual a que las empresas vendan la mercancía ambas al precio promedio. ¿De acuerdo? Entonces ahora ambas mercancías, Q1 y Q2, se están vendiendo al precio promedio. ¿Ya? Entonces aquí hay un supuesto implícito. Un supuesto implícito. O sea, ¿qué queremos decir con supuesto implícito? Un supuesto que no se veía a priori, ¿no? Sí, que incluso recién lo estoy notando con claridad. ¿Cuál es el supuesto implícito que podemos encontrar en esta ecuación 11? El supuesto implícito es que la competencia intracapitalista no cambia el total de dinero. No cambia el total de dinero. ¿Sí? No cambia el total de dinero que representa el valor de todas las mercancías. Al valor de las mercancías. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Pensemos. Nosotros tenemos P1 de Q1 más P2 de Q2. ¿Qué es esta suma? Es el total de dinero. Puede ser, por ejemplo, $2,000. ¿Ya? Tenemos $2,000. Esos $2,000 es la cantidad por el precio que puso la empresa 1 más la cantidad y el precio que puso la mercancía 2. La empresa 2, perdón. Sumamos todo, $2,000. Esos $2,000 tienen que ser iguales, ¿sí? En el caso en el cual las empresas cambian su precio por el precio promedio, ¿ya? Porque estamos asumiendo implícitamente en el mismo supuesto cero, estamos asumiendo que la cantidad total de dinero no cambia. Lo cual
creo que es un supuesto válido, hasta cierto punto, ¿no? Si las empresas están compitiendo en el precio, ¿ya? Lo que no pueden competir es en la demanda. O sea, ¿cómo justificaríamos esto? Una posible justificación sería, por ejemplo, poder de compra estable o poder de compra constante. ¿Ya? ¿Qué queremos decir eso? Demanda constante. O sea, tal vez ambas empresas están enfrentando una demanda constante. O sea, no pueden cambiar la demanda. Supongamos que hay ley de 6. Y vean, aquí ya surgió otro supuesto, ¿no? Supongamos que hay ley de 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ley de 6? En su versión vulgar, asumimos que oferta es igual a demanda. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa asumir ley de 6? Asumimos que oferta es igual a demanda. Entonces, todo esto que se está produciendo y vendiendo es a la vez lo que se está demandando y comprando. Por tanto, estos $2,000 serían también el dinero que representa la demanda. Si la competencia se da en recapitalizas por el precio, a priori podremos asumir que si la demanda es constante, ¿acuerdo? Ya hay ley de 6, seguirán siendo $2,000. Entonces, la única opción que le queda a las empresas es poner un precio tal que termina igualando la cantidad de demanda en dinero que había antes. 2,000, 2,000. ¿Ok? Entonces, ese es el supuesto que va a estar implícito dentro de lo que vamos a hacer para poder obtener el precio promedio. Si no aceptáramos ese supuesto, nos tocaría explicar cómo crece la demanda. ¿Sí? O sea, podríamos decir que, bueno, tal vez la empresa 1 y la empresa 2 ponen un precio tal vez incluso más bajo. Y eso puede cambiar la demanda porque pueden venderse más unidades. Pero no vamos a tocar eso. Pero si ven que el modelo sería más complejo. Entonces, por ahí podrían también atacar si quisieran ese supuesto. En pocas palabras, les estoy mencionando todos los supuestos que encuentro para que puedan atacar y criticar mi propio modelo, ¿no? Porque no olviden que este Koshimura es una versión que yo estoy creando. Entonces, para que critiquen con todo gusto mi modelo de Koshimura, les estoy diciendo todos los supuestos que se me ocurren y que están por ahí incluso escondidos, como la ley de Sey. Pero bueno, ok, volviendo a la ecuación. Entonces, si nosotros aceptamos el supuesto 0' y este supuesto implícito que está detrás, entonces podemos asumir que se cumple la ecuación 11 y por tanto podríamos despejar el precio promedio. ¿A qué me va a quedar igual el precio promedio? No es nada más que despejar esta ecuación 11 y me va a quedar P1D, Q1 más P2D, Q2 sobre Q1 más Q2. ¿Ok? Entonces eso saldría de despejar de la ecuación 11 el precio promedio, que no es más que un precio promedio ponderado, ¿no? Es un precio promedio ponderado asumiendo que Q1 y Q2 son los ponderadores. ¿Ya? Listo. Ahora, tenemos que simplificar aún más esta ecuación. Ventajas. Conocemos ya que es precio directo 1 y precio directo 2, o sea, ya tenemos P1D y P2D, ¿sí? Recuerden nosotros que para demostrar qué pasaba con los precios, ¿sí? Para demostrar qué pasaba con los precios, usamos una ecuación, o mejor dicho, obtuvimos una ecuación de precio, ¿sí? Entonces aquí está. Esta ecuacióncita del precio nos sirvió para luego ver qué pasaba con el precio 1 y el precio 2. Entonces lo justo sería que ahora usemos esa ecuación de precio, ¿sí? Entonces, paso, escribamos. ¿Cómo nos quedaba esa ecuación de precio? Pues subiré para igual 1 a 2. Entonces recuerden que esto era una división. ¿Ya? Y dentro de esta división que teníamos, en el numerador creo que estaba, a ver, veamos, ya PADI, PADI más W, casi doy por hecho que es 1 más epsilon promedio, sobre Q1 más, perdón, sobre Q, sobre Q. ¿Ya? Entonces esto ya lo sacamos previamente. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podríamos reemplazar el precio directo, el antiguo precio directo, en el precio promedio. ¿Para qué? Para que nos quede un precio promedio sin los precios antiguos, porque sabemos que los precios antiguos ya no rigen. Entonces sería mejor que nos quede el precio promedio en las constantes del modelo. ¿Sí? Si nos queda el precio promedio en las constantes del modelo, ya tendremos una claridad mayor de, bueno, cómo se determina y cómo cambia ese precio. ¿De acuerdo? Ahora, tengo estas cantidades, Q1, Q2, que me están estorbando un poco. Entonces voy a simplificar también esas cantidades, ¿ya? Para que me quede una ecuación mucho más compacta, ¿ya? Muchísimo más compacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a trabajar en el precio promedio, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual el precio promedio? Ya va a ser igual a lo siguiente. P1D, y en vez de Q1 yo podría escribir Q1 minúscula L1, ¿ya? Entonces, eso si lo revisan, viene de la ecuación de la productividad laboral, que es la ecuación 5, ¿sí? Entonces, simplemente escoger y despejar Q1. Les va a quedar Q1L1. Más el precio directo 2. Y Q2, ¿qué les va a quedar? Me va a quedar Q2
L2, nuevamente aplicando la ecuación 5. Y en el denominador voy a tener la misma idea. Entonces, ¿cuál es la idea que voy a tener? Que me va a quedar Q1L1 más Q2L2. ¿Ya? Tiene sentido, vean, productividad laboral por horas, total de producto. ¿Sí? Entonces, por eso digo que a veces quien no está haciendo rigor el modelo puede seguir la intuición. ¿Sí? Entonces puede seguir la intuición. Y lo importante es captar la intuición sobre todo, ¿no? Sí, sigamos. Ya. Entonces, por ahí sí tiene un ruido de fondo, pero no importa. Ya. Si me empiezan a interrumpir más, ahí sí haré una pausa para interrumpir ese ruido, pero no creo que me interrumpa más. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación donde están los L1, L2, y me gustaría simplificar o deshacerme de L1, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en esta ecuación, dividir todos los términos para L1. Todos los términos. Entonces, si empiezo a dividir todo para L1, L1, L1 y L1, no olviden que en una división pueden hacer eso, ¿no? En una división pueden dividir todos los términos para el mismo número, en numerador y en denominador, ¿no? Entonces, en numerador y en denominador pueden dividir para el mismo término. ¿Qué va a suceder? Bueno, L1 se va a eliminar y me va a quedar L2 sobre L1. ¿Y qué es L2 sobre L1? Le llamábamos lambda. Recuerden que había una ecuación, una variable que le llamábamos lambda, y esta lambda era igual justamente a L2 sobre L1. ¿Ya? Esta recuerden que venía de la ecuación 12. Y recuerden que lambda significaba o nos mostraba la distribución del empleo. ¿Sí? Distribución del empleo entre empresas. Del empleo entre empresas. ¿Ya? Entonces, L2 sobre L1 va a ser lambda, por tanto, si aplico la ecuación 12, ¿qué me va a quedar finalmente? Finalmente va a quedarme que el precio promedio va a ser igual a P1D Q1 más P2D Q2 lambda sobre Q1 más Q2 lambda. ¿Ok? Entonces ya nos quedó una ecuación un poco más compacta del precio promedio. ¿Sí? Y esta ecuación un poco más compacta del precio promedio, ya le puedo reemplazar los P y D, o sea, el precio directo. ¿Sí? Entonces ya puedo reemplazar los precios antiguos para deshacerme de ese término, aprovechando que Q1, Q2 y lambda son constantes del modelo. ¿Sí? Q1, Q2 y lambda son constantes del modelo, y por tanto ya no tengo que preocupar esas variables. Bueno, esos términos que son constantes más que variables. Ok, entonces listo. Podemos ahora pasar a resolver lo que estábamos planeando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, reemplazamos P y D en P promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar si hacemos el reemplazo? Nos va a quedar una ecuación un poquito grande, pero no es tanto, ¿no? P promedio, ¿a qué va a ser igual? Entonces, hacemos una ecuación un poco grande. El denominador no va a cambiar. Ya, eso estamos seguros. Entonces, podemos bajar el mismo denominador. Y en el numerador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener P1D. Entonces, como yo ya tengo PI D, puedo copiar esta ecuación, ¿verdad? Sí, un poco más de ecuación, ¿ya? Puedo copiar esta ecuación y simplemente la traslado para abajo, ¿no? Necesita más espacio. Entonces solo me muevo un poquito más abajo, un segundo. Ya bajamos y listo. Entonces ya puedo tomar yo esta ecuación. ¿Sí? Esta es la ecuación con P1D. ¿Sí? P1D. Entonces QI ya no es I. Y ahí ya no es con I, sino con 1. 1, 1. Y todo este término serían corchetes para ser justos. Todo ese término multiplicado por Q1. Más. ¿Y qué otro término vamos a tener? Bueno, vamos a tener el término P2D. ¿Pero qué es P2D? Es lo mismo que P1, pero cambiado de 1 a 2, ¿no? O sea, yo podría tomar este término, sacar otro duplicado. Disculpen. A ver, yo puedo tomar, ¿qué es? Un segundo. Ya, entonces yo puedo tomar todo este término, hago otro duplicado, y me puedo llevar. Ah, no, disculpen. No, se dañó. Ya no importa. Conclusión, como dicen algunos, al vago le toca hacer todo doble. Ya, disculpen. Volvemos a copiar el precio. Ah, no, ¿por qué se fue allá arriba? Qué raro. Bueno, entonces no se perdió tanto, pero bueno. Entonces volvemos a poner aquí. Aquí sabemos que en vez de ya se ha borrado la I, entonces podemos poner aquí 1. ¿Sí? Y aquí todo esto recordemos que era por Q1. ¿Ya? Más, transcribamos. Ya, si no, no se perdió nada arriba. Ya, entonces transcribamos mejor, más rápido, porque si no, no vale perder tiempo en esto.
Entonces PAD A2 más W, 1 más epsilon promedio sobre Q2, ¿ya? Porque es el precio directo 2. El antiguo precio 2, el que ponía la empresa, o el que vendía, al que vendía la empresa 2, ¿no? Y esto era por Q2 y lambda. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Que se van a simplificar el Q1 y el Q2 y nos va a quedar una ecuación más compacta del precio promedio. Entonces, ¿qué es igual a este precio promedio? El precio promedio va a ser igual a lo siguiente. Me va a quedar PAD A1 más W por 1 más epsilon promedio más, y puedo multiplicar por lambda, PAD A2 lambda más W 1 más epsilon promedio por lambda. Y todo esto dividido para Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? No estuvo tan grande como parecía. Y después me va a quedar que el precio promedio igual, y vamos a hacer un factor común, PAD, que multiplica a A1 más A2 lambda, y ese sería el un término, más, y el otro término, ¿cómo me quedaría? W por 1 más epsilon promedio por lambda. ¿Sí? Y todo esto dividido para Q1 más Q2 lambda. Y perfecto, ya tenemos ahora sí un precio, ¿sí? Promedio sería el nuevo precio al que se vende la mercancía, y este precio ya depende solo de nuestras constantes iniciales del modelo. Ya no depende de los precios antiguos, y eso es bueno, porque entonces ya podríamos nosotros sacar el precio promedio solo con estos datos. Ejemplo, en una evaluación, como por decir la evaluación 2, yo podría dar valores a 1, a 2, y ustedes tendrían que usar la ecuación para sacar el precio promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no dependemos de los precios antiguos, solamente dependemos de la máquina. Si ven, aquí está el precio de la máquina. Pero no olvidemos que nuestro supuesto es que el precio de la máquina se mantiene constante. Entonces no es problema. El precio de la máquina se mantiene constante porque habíamos dicho que la competencia no se da en la compra de la máquina. La competencia estamos asumiendo que se concentra más bien en el precio de venta de la mercancía final. ¿Sí? Entonces la máquina se queda con el mismo precio que tenía antes. Que un poco es lo que hace Marx cuando habla de estos temas. ¿Sí? Claro que en otro contexto. Marx habla un poco de estos temas en el capítulo que se trata de la transformación de valores a precios. ¿Ya? Es un tema que me da muchas ganas de estudiar un poco más adelante. Hay un trabajo de Edward Shake, que creo que sí les mencioné este autor la sesión pasada, y vale la pena para entender completamente cómo se da esa transformación, ¿no? De horas a precios de mercado incluso, o sea, ya ni siquiera a precios de mercado, o sea, los precios ya que comúnmente vemos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Ok, tenemos ahora sí el precio promedio, el precio al que las empresas del mismo sector van a vender la mercancía bajo este escenario que hemos planteado. Entonces, con este nuevo precio directo podemos volver a plantearnos una pregunta. ¿Qué sucede con la tasa de ganancia? ¿Sí? Entonces nos preguntamos, quiero ver cuánto espacio tengo, aquí tengo espacio. Ya. Entonces ahora nos vamos a preguntar qué sucede con la tasa de ganancia. ¿Qué sucede con la tasa de ganancia cuando cuando existe competencia intracapitalista? ¿Sí? O sea, ahorita vamos a asumir que ya existe la competencia intracapitalista, y de esa competencia intracapitalista, ahora nosotros vamos a tratar de entender cómo se afecta la tasa de ganancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ello, vamos nosotros a tomar nuevamente la ecuación de la tasa de ganancia. La ecuación de la tasa de ganancia, recuerden que es la ecuación 7. Entonces, tenemos la ecuación 7, que era la tasa de ganancia, ¿sí? Pero ahora le voy a poner prima, para indicar que es la tasa de ganancia, pero cuando ya existe competencia. ¿Sí? Entonces, esta es otra tasa de ganancia, no es la tasa de ganancia antigua, sino que es la nueva tasa de ganancia con competencia capitalista, intracapitalista, o sea, del mismo sector, precio igualado, todo lo que hemos dicho antes. ¿Ya? Y esta tasa de ganancia va a ser igual a las ganancias, como siempre, dividido para los costos, N más B. ¿Ya? Pero ahora la ganancia va a cambiar. ¿Por qué la ganancia va a cambiar? La ganancia va a cambiar porque en esta ocasión, en la ganancia ya no va a estar el precio directo. Ya no es que gana el capitalista por vender la mercancía al precio directo. Va a ganar por obtener un precio promedio. O sea, vender la mercancía a un precio promedio. Eso va a cambiar su ganancia. En cambio, los costos no cambian. ¿Sí? ¿Por qué los costos no van a cambiar? Por los supuestos, el resto de supuestos del modelo.
¿sí? De hecho, veamos, ¿a qué es igual esta tasa de ganancia? Entonces, primero planteemos una ecuación que no teníamos antes, que le podemos llamar la ecuación 14. La ecuación 14 va a decir, bueno, ¿de dónde surge la nueva ganancia? La nueva ganancia de los capitalistas cuando ya están compitiendo es ingresos, o sea, el precio promedio por la cantidad que venden, menos costos, CI más BI. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Está sucediendo que ahora los capitalistas están ganando porque obtienen unos ingresos, pero dados los precios promedio, ya no el precio individual que cada empresa obtenía, sino un precio promedio, que es más realista. Tengo empresas compitiendo y tienen que más o menos vender al mismo precio, ¿ya? Tienen que más o menos vender al mismo precio porque caso contrario la demanda se les va, ¿sí? A la empresa con el precio más bajo. Ok, eso está pasando con la ecuación 14. ¿Ya? Entonces, de una vez podría reemplazar en la ecuación 14, entonces, perdón, en la tasa de ganancia. Entonces, ¿qué me va a quedar? La tasa de ganancia prima sería igual y podría reescribir esta ecuación. P promedio QI menos CI más BI, ¿verdad? Y todo esto dividido para CI más BI. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos nosotros notar? ¿Qué es CI y BI? Nosotros ya sabíamos eso, ¿no? En este caso aquí aplicamos la 14, ¿no? Aplicamos la ecuación 14, como nos es evidente. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con esta ecuación? Puedo deshacerme de varios términos, ¿sí? Por ejemplo, P promedio sigue siendo promedio, pero en vez de QI puedo poner productividad y LI, ¿ya? Esto viene de la ecuación 5, ¿sí? Entonces, de la ecuación 5 decimos producto total igual a trabajadores por productividad, u horas de trabajo por productividad laboral, ¿ya? Menos, ¿a qué es igual C? C son los costos por comprar la máquina, por la cantidad de máquina, AI. Pero ahí recuerden que también la podemos expresar como AI minúscula LI, ¿ya? Eso viene de la ecuación 4. ¿Sí? O sea, tengo tantas horas de trabajo, cada hora usa una fracción de máquina, multiplico, tengo toda la máquina. Más B, que es W por LI, gasto salarial. Y en el denominador puedo escribir la misma idea. PAD, AI, LI más WLI. Muy bien, ¿qué puedo hacer en esta ecuación? Puedo deshacerme de todos los LI, ¿ya? Para que se simplifique esta ecuación. Entonces se van los LI, ¿sí? Porque está en todos lados. Entonces puedo simplificar. Y me va a quedar una ecuación de la tasa de ganancia con la siguiente forma. Entonces vamos a tener P' igual a P promedio QI menos, si quieren podemos ya poner la resta como es, de forma directa, ¿no? Menos PAD, AI menos W sobre PAD, AI más W, sin la L. Muy bien, hemos llegado a esta ecuación, ¿sí? Llegado a esta ecuación, lo siguiente que podemos hacer es reemplazar el precio promedio que sacamos antes, ¿sí? Ya habíamos sacado el precio promedio. Ya sabemos entonces cómo están vendiendo las empresas su mercancía, ¿sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es reemplazar el precio promedio en esta tasa de ganancia. ¿Para qué? Para que también la tasa de ganancia, la nueva tasa de ganancia, ¿sí? Quede expresada solo en las constantes originales del modelo, ¿sí? ¿Por qué quiero dejar expresado solo en las constantes del modelo? Porque recuerden que hay supuestos sobre las constantes del modelo, sobre la mecanización, la productividad y la productividad de la máquina. Entonces yo puedo entender mejor los signos y cómo se comporta la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos justamente a reemplazar en esta ecuación el precio promedio, ¿ya? Entonces puede ser un poquito demoroso, no es mucho tampoco, pero puede ser un poquito demoroso, ¿no? Entonces, para mejorar el análisis, vamos a hacerlo en otra hoja y creo que igual necesito porque ya no tengo más. Entonces voy a copiar la tasa de ganancia. Esta última tasa de ganancia la voy a copiar en una nueva hoja, ¿sí? Entonces tenemos la tasa de ganancia. Vamos a ponerla acá abajo. Esta debe ser la hoja, creo que es la D. Permítanme solo un segundo, verifico. Esta creo que es la hoja C. Sí, entonces tenemos la hoja D. Ya hay que poner en pantalla precio promedio. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, vamos. Quiero solamente verificar que no me está faltando nada. Ya.
Sigamos, entonces vamos a escribir acá arriba, en cambio, el precio promedio. Ya, entonces, el precio promedio igual. Ya no lo copio porque vaya a ser que se me dañe mi hojita. Este es la hoja D. Ya, esta es la hoja D. Entonces, ¿qué voy a tener? En el numerador me va a quedar lo que teníamos antes, PAD. A1 más A2 lambda más W, 1 más epsilon promedio, 1 más lambda. ¿Sí? Y todo esto se encontraba dividido para Q1 más Q2 lambda. Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? Esta era nuestra ecuación del precio promedio, que ya obtuvimos. Entonces ahora nuestro objetivo es reemplazar este precio promedio, ¿sí?, en esta ecuación. ¿Ya? En esta ecuación. Y más o menos echemos un vistazo, ¿no? ¿Qué nos estará quedando? Nos va a quedar todo este término multiplicado por un QI dividido para esta fracción, ¿ya? Ok, entonces puede ser un término que tal vez nos complique un poquito la vida, pero es meramente álgebra, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, avancemos. ¿Qué nos va a quedar? Entonces la tasa de ganancia prima, ¿a qué va a ser igual? Entonces tenemos aquí una fracción, vamos a hacer un poco grande para que pueda entrar toda la expresión. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar el precio promedio. Entonces todo este precio promedio lo voy a colocar en esta parte. ¿Sí? Voy a bajar un poco toda la ecuación. Disculpen. Vale. Borramos esto de menos. Entonces tendríamos PI prima igual. Ya todo esto de aquí era el precio promedio. ¿Sí? Esto se multiplica por QI menos PAD AI menos W, ¿sí?, sobre PAD AI más W. ¿Okay? Muy bien, entonces lo único que hemos hecho es reemplazar, ¿sí?, lo único que hemos hecho es reemplazar el precio promedio. ¿Ya? Lo siguiente que podríamos nosotros encaminarnos a realizar es empezar a resolver esta resta para ver si nos ofrece alguna cosa interesante. Pero antes de resolver a lo loco, veamos si realmente nos ofrece algo que pueda ser útil. Tenemos Q1, Q2 lambda. Ya, Q1, Q2 lambda. Podríamos multiplicar ese término por todo este término de acá. ¿Sí? Ahí lo ven. Y QI va a estar multiplicando este otro término. ¿Ya? Entonces, como que nos puede estar quedando algo muy grande, ¿no? Y quiero que nos quede la expresión más fácil de manejar, porque verán, después tenemos que sacar algunas derivadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, para no complicarnos la vida, vamos a volver a poner este paréntesis, ¿ya? No vale la pena irnos por este camino. No vamos a resolver todito. Vamos a poner esto entre paréntesis y aquí está un mes, si es que le estamos manteniendo paréntesis, ¿ya? Recuerden que estos solo son los costos. Solo son los costos, ¿ya? Y voy a distribuir estos costos. O sea, esta división la puedo distribuir entre esta resta. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que la tasa de ganancia prima va a ser igual, ¿ya?, a dos términos. En un término, ¿qué va a suceder? Divido esta expresión para este primer sumando, ¿sí? Entonces me va a quedar PAD, bueno, en orden, me va a quedar Q1 más Q2 lambda por PAD A y más doble, ¿ya? Y en el numerador, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar QI, ¿sí?, que multiplica a PAD A1 más A2 lambda más W, que multiplica 1 más epsilon promedio, 1 más lambda, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y todo esto menos, si distribuyo este término para este término son el mismo y por tanto me va a quedar menos 1. ¿Ya? La ventaja, 1 es obviamente una constante, ¿ya? Entonces esto lo puedo yo manejar como un término constante que en esencia no me va a preocupar mucho. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación de la tasa de ganancia, que es nuestra ecuación genérica de la tasa de ganancia. Esta ecuación aplica para cualquier empresa. O sea, igual 1, 2.
Dependiendo de la empresa específica que tratemos, si sea la empresa 1 o la empresa 2, la tasa de ganancia puede tomar diferentes formas, ¿no? Y de hecho es lo que vamos a ver ahorita. Ya. Muy bien, entonces veamos qué pasa para la empresa 1. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación general de la tasa de ganancia cuando tenemos competencia entre capitalistas. ¿Ya? Entonces es una expresión un poco más compleja de lo que teníamos antes, porque ahora está entrando el precio promedio, pero no es tan compleja. Ya no es tan compleja como uno podría creer a priori, sino que hay que tener un poco de cuidado en el manejo de los términos nada más. Muy bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta tasa de ganancia? Bueno, reemplacemos. Entonces, para i igual 1. ¿Qué va a suceder para i igual 1? Bueno, puedo coger toda esta ecuación y simplemente reemplazo i por 1. Entonces la copio y la bajo y reemplazo i por 1. Entonces, ¿qué va a tener en vez de i? Obviamente voy a tener 1, ¿no? Y noten que lo único que cambia son los términos, son el 1 y el 1. En estas dos expresiones, en A y en la misma pi. ¿Sí? Porque el I sol A y también, perdón, en Q. Y también en Q. ¿Ya? Q1. Ya. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la tasa de ganancia de la empresa 1? ¿Sí? Su empresa 1 que recuerden que es la empresa que sigue siendo la más eficiente, eso no ha cambiado. ¿Sí? La empresa 1 sigue siendo la más eficiente, pero ahora es la empresa que ha entrado en la competencia. Quiere aprovechar esa eficiencia. Veamos si es que le sirve, puede ser que no, o sea, puede ser que la eficiencia no le sirve, pero sería un poco raro, ¿no? O sea, si están compitiendo es por algo, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo podemos reescribir esta tasa de ganancia? Podríamos reescribirla de esta manera. Pi1' igual, me va a quedar una constante en términos de Q1 sobre Q1 más Q2 lambda. Este es como un primer término, ¿sí lo ven? El primer término que nace simplemente de agrupar estos dos factores, Q1 y Q1 más Q2 lambda, nada más. No es absolutamente nada del otro mundo, ¿ya? Y eso por, ¿qué voy a tener en cambio adentro? ¿Ya? Entonces adentro voy a tener una división, ¿no? Donde va a estar PAD A1 más, a ver un segundo, con paréntesis, ¿ya? A1 más A2 lambda más W1 más epsilon promedio por 1 más lambda, ¿sí? Y esto dividido para PAD A1 más W, ¿sí? Menos 1. Muy bien. Ok, entonces lo único que hicimos fue, sacamos este factor, lo hemos puesto a un ladito, y me quedó esta ecuación, ¿ya? Veamos qué hay, veamos si podemos simplificar esta ecuación un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esta suma que está en el numerador, ¿sí? Ok, entonces vamos a resolver esta suma que está en el numerador. ¿Qué me va a quedar? Si resuelvo esa suma me va a quedar lo siguiente, me va a quedar pi1' igual, esta constante no cambia, de hecho mejor debería copiarle para ganar tiempo. Copio, es la misma, ¿ya? Por corchete, y empiezo a resolver la suma, el producto, me va a quedar PAD A1 más PAD A2 lambda más, y si yo resuelvo todo este producto me va a quedar W más, a ver, vamos paso a paso ya, entonces por eso mismo. Vamos 1 más lambda más epsilon promedio más epsilon promedio lambda, ¿ya? Menos 1 y sabemos que abajo tenemos la misma idea, el mismo denominador. Ok, ¿qué es lo único que hemos hecho? No hemos hecho nada más que resolver este primer producto y también resolvimos este otro producto. 1 lambda, epsilon promedio y epsilon promedio lambda. Y si está multiplicando por un W, entonces ya sabemos cuál es el siguiente paso. Entonces puedo copiar todito, ¿ya? Veamos si con esto menos de la pizarra les queda completita los pasos. Uy, adiós. Ya salió. Un último intento, veamos si no se me daña todo. Aquí. No. Bueno, no importa. Ya. Entonces ahora hay que bajar este término. Ahora hay que bajar este otro término. ¿Sí? Y
por ahí alguna W se movió. Veamos, no quedó perdida en el camino. No. Ok, entonces más W. Muy bien. Entonces lo único que hice fue copiar literalmente el último paso. Ya, sino que no quedó escrito ahorita. Bien, entonces tenemos el último paso, pero resuelvo el producto en W. No está nada difícil, simplemente quiero que les quede todos los pasos, ya, por si alguien quiere entender muy bien el modelo. Entonces me va a quedar W más W por lambda más epsilon promedio W. Y de hecho verán, de una vez, nótese lo siguiente, ya W más W lambda más epsilon promedio no aparece en ningún otro lado. Esto no se va a simplificar por ninguna razón de la vida. Entonces yo podría escribir de una vez W epsilon promedio 1 más lambda. ¿Sí? Porque, fíjense, ¿qué hemos hecho aquí? W por 1, W. W por lambda, ya. Y W por todo este término sería W epsilon promedio lambda, y saco factor común epsilon promedio. Que me quede todo este término. Este no se va a simplificar por ningún lado, porque no hay un epsilon promedio. Por ahí. ¿Ya? Muy bien. No quedó perdido una W por ahí, ¿no? Ya. Listo. Entonces, finalmente, ¿cómo me va a quedar esta tasa de ganancia? Nótese ahora lo siguiente. Yo podría juntar PA de A1 con W. ¿Sí? PA de A1 con W. Y PA de A2 lambda con W lambda. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la tasa de ganancia 1' es igual a Q1, ¿sí? Q1 sobre Q1 más Q2 lambda que multiplica A. Pues haciendo los ordenamientos se puede escribir esto de esta manera. PA de A1 más W más PA de A2 más W por lambda más W epsilon promedio 1 más lambda. Bien. Y eso sobre sobre PA de A1 más W. ¿Ya? Menos 1. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de ver si es que puedo simplificar PA de A1W con este PA de A1W. ¿Sí? Y solamente me queda una constante. ¿Ya? Antes de seguir, veamos si es que vale la pena la simplificación, porque si la ecuación está quedando más complicada de lo que era, entonces no vale la pena, ¿no?, estar en estas labores. A ver, yo creo que sí vale la pena. Ya. Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Obtenemos, por tanto, que P1', ¿sí? Todo este esfuerzo va a tener su recompensa en su momento. Q1 más Q2 lambda. Sí, entonces esto queda así. ¿Ya? Multiplicado por. Distribuyo, si yo distribuyo este divisor, me va a quedar un 1. ¿Sí? 1 más lo que sobra. Entonces, ¿qué es lo que sobra? Lo que sobra básicamente es PA de A2 más PA de A2 lambda más W lambda más W epsilon promedio 1 más lambda. O sea, ¿qué es lo que hice? He aplicado la multiplicación de lambda de una vez. ¿Sí? De una vez multipliqué por lambda sobre PA de A1 más W y otra vez esto por menos 1. Oh, perdón, prestado 1. ¿Ya? Muy bien, ¿por qué hice este producto de lambda? ¿Ya? ¿Por qué le hice ese producto? Porque acabo de notar que también podríamos tener factor común W. ¿Sí? Entonces podríamos tener un factor común W para que me quede algo un poquito más compacto. Porque si yo factor común W, ¿qué me va a quedar? Si en esta ecuación, en estos dos últimos términos, ¿no? Aquí, yo saco factor común W, me quedaría algo como esto. W por lambda por 1 más epsilon promedio. Listo. Y así. Y tenemos esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la tasa de ganancia de la empresa 1. ¿Cuál fue la motivación para dejarla expresada en estos términos? El hecho de que en su momento voy a analizar qué pasa con la tasa de ganancia cuando cambie la mecanización. ¿Se acuerdan que antes qué pasaba?
Antes, cuando crecía la mecanización, la tasa de ganancia cae. Entonces, lo que yo he tratado de dejar es todo un término en donde la mecanización solo influye en un lado de la ecuación. Antes influía en numerador y denominador, ahora solo influye en denominador. Y en cambio la otra mecanización solo en numerador. Entonces eso nos simplifica bastante el momento en que nosotros queramos entender cuál es el efecto de la mecanización en la tasa de ganancia. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos la tasa de ganancia de la empresa 1. Ya un camino un poquito largo, pero no tan complejo. Ya no tan complejo. Bien. Siguiente tarea, analizar qué sucede con la tasa de ganancia de la empresa 2. ¿Bien? Entonces, para la tasa de ganancia de la empresa 2 podríamos seguir el mismo procedimiento. ¿Sí? Podríamos seguir el mismo procedimiento. Solo quiero llamar un poco la reflexión sobre qué va a cambiar en los pasos para ganar tiempo. Ya pensemos, ¿qué va a cambiar en los pasos? Si yo tengo la tasa de ganancia 2, en vez de Q1 voy a tener Q2. Y en vez de A1 voy a tener A2. Es decir, todos los pasos que tengamos realizados aquí, hasta antes de la división, o sea, recuerden que hasta aquí yo no hice nada con este denominador. Entonces, hasta este último paso, esta ecuación no va a cambiar excepto por 1, que ahora va a tener 2. ¿Sí? Entonces, yo podría simplemente escribir la otra ecuación como tasa de ganancia 2' igual, en vez de Q1 sería Q2, el otro término no cambia, ¿sí? Sería Q1 más Q2 lambda, ¿ya? Por el numerador no va a cambiar para nada. PAD A1 más W más, y de una vez, esto va a quedar PAD A2 lambda más W por lambda más epsilon promedio 1 más lambda. ¿Sí? Y todo este término para PAD A2, ahí sí cambia, más W menos 1. Ya, entonces, solo permitan que ponga aquí este corchete, una llave para ir en orden. ¿Ya? A ver, ¿qué hicimos? Numerador no cambia hasta antes de que distribuya la división. Solamente cambia su índice de Q y de A. Entonces Q y A cambiaron. Ahora son 2. Numerador sigue siendo el mismo. Entonces puedo transcribirlo. Este primer término lo he transcrito tal cual. ¿Sí? Y de hecho, no sé por qué me rayé aquí, disculpen. Ya está bien. No me hagan caso aquí, discúlpenme. Aquí también debemos transcribir todo. Ya, PAD A2 más W. Ya, lambda más W. Epsilon promedio 1 más lambda. Mis disculpas, aquí se me cruzaron los ojos. Estaba transcribiendo este término y de repente quise transcribir el otro. Bueno, ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta otra ecuación de la tasa de ganancia para la empresa 2, que aprovechó los pasos anteriores, porque no vamos a estar repitiendo los mismos pasos a sabiendas de que, bueno, voy a tener un resultado muy parecido para que perder tiempo. Ok, entonces ya tenemos estas ecuaciones y ahora podemos ir a esta división. ¿Sí? Un paso muy similar al que teníamos antes. Entonces, cuando yo distribuyo esta otra división, ¿qué me va a quedar? Entonces, vamos, esta es la ecuación fresca, así que no creo que haya problema. La copio de abajo, eso. Recalquemos que aquí es menos 1, y es menos 1. ¿Y qué nos va a quedar? Entonces, todo este término lo vamos a borrar ya, para que no me estorbe mucho. Y reflexionemos un poco. Si yo distribuyo esto para los tres sumandos, hay un sumando que es idéntico. PAD A2 más W, PAD A2 más W. Si yo los divido, me va a quedar solo lambda. ¿Sí? Más, y lo que sobra ya no hay nada que hacer, entonces va a seguir siendo el término. Pero lambda ya es una constante. Entonces eso ya es también un alivio. Mientras más constantes nos queden por ahí sin nada, multiplicando, mejor. Entonces tenemos PAD A2 más W. ¿Y que tengo en el numerador? Bueno, en el numerador voy a obtener PAD A1 más W. ¿De acuerdo? Y nótese que aquí tengo, ya no hay nada, ¿no? W y W pueden ser factor común. Entonces, ¿para qué borro? Disculpe.
W, que sería esto multiplicado por 1 más epsilon promedio por 1 más alfa. Y se borra. Ya, borremos. Ya. Todo esto menos 1. Listo. Entonces hemos obtenido otra ecuación, pero para la tasa de ganancia de la empresa 2. Ok, entonces ya podemos esta también guardarla en un cajón. Y ya tenemos las tasas de ganancia de la empresa 1 y de la empresa 2. Un proceso mucho más arduo, ¿no? Es decir, ahora resultó ser que nos hemos detenido a entender cómo el precio promedio ingresa en cada tasa de ganancia, ¿sí? Pero vale la pena este proceso, ¿sí? Ya vamos a ver por qué vale la pena hacer este procedimiento. Listo. Diferencias entre las dos tasas de ganancia. Bueno, donde estaba Q1 está Q2. En vez de 1 está lambda. Y donde está lambda está 1. Y el resto es prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí donde estaba este lambda, ahora tenemos un 1. Pero el resto no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, ya 1 a 2. ¿Sí? Listo. Ya tenemos estas dos tasas de ganancia. La siguiente pregunta que nos podemos plantear ahora es, bueno, estas son las dos tasas de ganancia. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Sí? Esta es la idea principal, o sea, ¿qué nos importa para nosotros? ¿Qué es lo más importante del análisis? Saber qué está pasando con la tasa de ganancia cuando ya permitimos la competencia entre capitalistas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuál tasa de ganancia es la más alta? ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos adoptar algunos enfoques. Una opción podría ser básicamente restar las dos tasas de ganancia como hicimos antes, ¿no? Restamos las dos tasas, bueno, no antes no restamos, pero antes reconstruimos la comparación, pero ahora es un poco más difícil reconstruir la comparación de forma directa, desde una desigualdad. Pero podemos restar más directamente, podemos restar las tasas de ganancia para empezar a ver a qué se reduce esa diferencia. ¿Sí?